¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Vamos a seguir con la clase. Bien, esta clase es bien importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar hoy sobre los alimentos en materia familiar. Vamos a ver quién tiene derecho, quién no tiene derecho, quién puede pedirla, quién no puede pedirla. ¿Ok? Debemos de saber que en materia familiar sí es bien importante estar al pendiente de los nuevos acuerdos, de las nuevas reformas. ¿Por qué? Actualmente, incluso hoy en día, apenas se dio a conocer el día de ayer que para los que sean deudores alimentarios no van a poder ejercer cargos públicos. No van a tener derecho a licencia, no van a participar en votaciones. La verdad, ya para el derecho familiar ahorita lo que tiene que ver con alimentos para cualquier persona, no solamente para menores, para cualquier persona, está muy fuerte, muchachos. La verdad, eso me parece algo espectacular, que los tres poderes se hayan puesto por primera vez de acuerdo, poder judicial, ejecutivo y legislativo se hayan puesto de acuerdo para poder llevar a cabo pues esta reforma. Incluso ya va a estar en la Constitución, muchachos. Van a reformar la Constitución o van a agregar nuevos artículos o van a reformar el artículo referente a alimentos, ¿ok? Referente a los alimentos. Todo esto es en materia familiar. Realmente sí va a estar muy, muy interesante esto. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil tú poderle pedir pensión alimenticia para tus hijos, para tus papás, para tus hermanos, dependiendo para quién lo necesite. Puedes pedir pensión alimenticia sin llegar a estarte peleando con la persona. Hoy en día, si a la persona no le interesa dar pensión alimenticia, ¿cuántas veces no hemos visto que la mayoría de los que están en seguridad pública, y llámese cualquiera, en el ámbito del ejército o federal o estatales o municipales, pues se sienten muy poderosos, muy prepotentes y dicen que como están en un cargo, pues no les van a quitar ninguna pensión? Y eso es mentira. Hoy en día, toda persona que no dé pensión alimenticia va a estar en una lista en el cual no va a poder ejercer un cargo público. Si está en el gobierno, automáticamente lo van a dar de baja. La verdad sí es muy interesante este tema. Bien, muchachos, vamos a empezar con un pequeño resumen. Los alimentos constituyen una forma de subsistencia para el individuo, construyendo una obligación de primera necesidad por su importancia. Es importante conocer que quien los otorga tiene derecho a recibirlos actualmente. Existen diversas formas de aseguramiento, en su caso, incumplimientos o que sigan continuando. ¿Ok? Que sigan continuando con ese tipo de pensión. Las palabras claves son sus garantías, sus características, sus formas, cómo van a garantizar esos alimentos, cómo lo van a garantizar. ¿Ok? Hoy en día no puedes decir, no, no tengo trabajo y no pasarle pensión alimenticia, ya sea a tu cónyuge, ya sea a tu concubina o a tus hijos o a padres también, ¿eh? Porque aquí también los papás pueden pedir una pensión. ¿Okay? Tienes que entender que hoy en día, si tú eres una persona que tiene hijos o tiene padres que realmente ya no se puedan valer por sí mismos, tienes tú la obligación de darle una pensión a tus padres, a tus hijos, a tu cónyuge, a tu concubina. ¿Ok? Hoy en día no puedes decir, no, me salgo de trabajar, no. Simplemente si te sales de trabajar, el juez te va a dictar una pensión alimenticia por UMAS, más o menos una UMA está en 97 pesos, más o menos, o un salario mínimo, obvio, multiplicado por 30 días. Estamos hablando que el salario mínimo está como en unos 207 pesos, estamos hablando de 6,500 pesos mensuales. Yo creo que ya es una cantidad bastante razonable para tener una pensión. ¿Ok? Hoy en día no te puedes liberar tan fácilmente de una pensión alimenticia, ya sea no solamente para tus hijos, para tu concubina, sino para alguien que realmente sí lo necesita. Puede ser tu hermano. Ajá.
pero este hermano no está en posibilidades pues de trabajar porque a lo mejor está enfermo, porque a lo mejor tiene una pequeña discapacidad, pues tú como hermano, no hay papás, ya no hay nadie, tú como hermano tienes la obligación de ayudar a tu hermano, ¿ok? Bien, vamos a empezar, muchachos, con obligaciones alimentarias. ¿Cómo son las obligaciones alimentarias? Empezamos con los obligados. Cónyuge o concubinos, pero esto es, muchachos, la igualdad de género pues es tan grande que hoy en día no solamente el hombre tiene la obligación de dar pensión alimenticia, ¿ok? También las damas, las mujeres, tienen esa obligación de dar una pensión alimenticia si el papá no está trabajando, no puede, pues él se va a encargar de cuidar a los niños y la mamá va a ser la encargada de proveer, en este caso, dar alimentos a los hijos. Acuérdense, y se los he dicho siempre que los alimentos no es de que quieras, es una obligación. ¿Okay? Aquí es una obligación. A fuerzas tienes que dar pensión alimenticia a tus hijos, sí o sí. Muchos dicen, no, pues yo me separo, yo ya no quiero nada contigo, no me interesa, yo no quiero ver a mis hijos, quédate con ellos. Ajá. Pero la obligación tienes tú que tenerla. Tienes que seguir pasando una pensión para tus hijos. Ya puede ser, si no tienes trabajo, que te den un porcentaje por UMAS, un porcentaje por salario mínimo. Y si estás laborando, se te haga un descuento de tu sueldo, dependiendo el porcentaje que te haya dado o te haya puesto el juez. Puede ser desde un 15, un 20, un 25, un 30, 35 o 40. Más o menos dependiendo de cuántos hijos hayas tenido. Casi por lo regular, si son 3 hijos, pues un 15% a cada niño le tienes que dar, ¿eh? Y eso es sí o sí. Aunque tú te quedes sin dinero, si tienes un préstamo, si tienes sacaste una casa, si esto a ti te siguen descontando tu sueldo, ¿ok? Dependiendo cuántos hijos tengan, es un porcentaje que les dan, a lo mejor si son 3, 4, bueno, les dan 10% a cada quien, porque deben de entender también que no le podemos quitar todo el dinero. Muchos tenemos esa idea, ¿no? De quererle quitar todo el porcentaje, pues a nuestros hijos o a nuestra pareja. ¿Para qué? Para dárselos a nuestros hijos, sí, pero él también tiene que vivir, ¿ok? A lo mejor se vuelve a casar, a lo mejor tiene hijos. Por otro lado, pues, les corresponde una parte proporcional, entonces no le puedes quitar al 100% todos, ¿ok? Bueno, entonces ya dijimos, los obligados son los cónyuges o concubinos, ascendientes o descendientes. ¿Cómo es esto, muchachos? Ascendientes son tus papás, descendientes son tus hijos. Entonces, no solamente tu cónyuge, tu concubino, sino ya ahorita ya entró también ascendientes, tus papás, descendientes, tus hijos, parientes colaterales hasta un 4º grado. Bueno, si tú eres el único familiar que tiene esta persona enferma hasta 4º grado, tienes esa obligación de tú tenerles que pasar una pensión a ese niño, a ese adulto, para que le pueda el tener alimentos. ¿Por qué? Porque no se puede valer. Porque a lo mejor ya no tiene abuelos, ya no tiene papás, ya no tiene mamás, ya no tiene hermanos más que tú, que eres el único tío. Que eres el único tío, pues en ese momento tú tienes ese derecho de darle pensión. Eso es hasta 4º grado, pero siempre y cuando sea por causas de fuerza mayor. Formas de cumplimiento puede ser por pensión en efectivo, incorporación de acreedor al hogar y deudor. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que la pensión puede ser en efectivo por medio de una pensión. Si no tengo trabajo, pues tengo que garantizar cómo voy a pagar, pues dejando un porcentaje y de ahí estar pagando. Si yo tengo un trabajo, pues bueno, mi pensión es que me lo van a desquitar directamente de mi sueldo, o que me van a quitar el porcentaje. Incorporación acreedor al hogar y deudor. Bueno, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Que la pensión no solamente la podemos dar en dinero,
sino también en especies. ¿Ok? ¿Cómo vamos a garantizar todo esto? ¿Cómo lo vamos a garantizar? Pues por medio de una hipoteca. Si no tengo dinero y tengo una casa, pues la tengo que hipotecar para yo garantizar los alimentos por medio de una prenda. Una prenda quiere decir algo valioso, un auto, joyas, algo, un depósito o una fianza. Es muy diferente, muchachos, un depósito a una fianza. Deben de entender eso. Un depósito es aquel que a lo mejor digo, bueno, yo dejo un porcentaje, yo tengo 50,000 pesos, lo dejo de depósito y de ahí que me lo vayan descontando. Una fianza es tener una afianzadora, que es la que tú le vas a pagar a la afianzadora, y la afianzadora pues se va a encargar de estarle pasando el porcentaje correspondiente a la pensión alimenticia, ¿ok? Pero ahorita lo vamos a ir desglosando, porque debemos de saber que las características de la alimentación es recíproca, personalizada, subsidiada, proporcional, prorrogada, irrecurrible, intransferible, innegociable, inembargable. Ok, ahorita vamos a platicar cada una de ellas, de las características, por eso no me lo brinqué, porque ahorita lo vamos a platicar. Términos o suspensión de, según sea el caso, pues por falta de medios del deudor. A falta de medios, pues ya saben, entra lo que es el pago el pago por salario mínimo o por UMAS. ¿Ok? Por eso dice falta de, a lo mejor le pasó algo también, por lo regular, tuvo un accidente y ya no puede seguir trabajando. Bueno, pues entonces, en ese caso, ya no va a poder seguir dando la pensión. Cesar la necesidad del deudor, del acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento me quedo yo sin ni un peso, pero pido una prórroga para yo poder seguir pagando. Violencia familiar, injurias graves al deudor. Que yo como esposa, si sigo percibiendo yo mi dinero, vaya y todavía tenga que estar molestando al deudor, pues creo que no está bien, ¿no? Si él quiere rehacer su vida o quiere volver a empezar con alguien más, pues no tenemos por qué nosotros estarlo violentando, pero mucha gente, tanto papás como mamás, pues son de esas personas que aunque le sigan pagando, como siguen enamoradas de la persona, pues siguen molestando. Entonces, por lo tanto, también puede ser que dejes de darle de pensión, pero a ella, escuchen bien, pero a ella, no a los niños. Cuando es a los niños, eso sí no lo podemos, pues no lo podemos quitar, porque ellos van porque van. ¿Ok? Abandono de hogar sin causa justificada, que sea mayor de edad. Ahorita vamos a ir desglosando una por una. Los alimentos se entienden todo lo que es indispensable para el sustento habituario del día a día, como es el vestido, la asistencia médica, en caso de gastos de embarazo y parto, ¿ok? Todo eso abarca la pensión o los alimentos. Una buena habitación, vestidos, calzado, comida, asistencia médica, todo eso va a abarcar tu pensión alimenticia. ¿Dónde lo vamos a encontrar estipulado? Del artículo 301 al 323 del Código Civil Federal o del Código Nacional Civil. ¿Sale? Es el mismo. Código Civil Federal o Código Nacional o Código Civil Nacional, ¿ok? Es el mismo código, desde el 301 al 323, pues nos va a hablar de eso, ¿no? De lo que son las obligaciones. Por ejemplo, vamos a empezar en el capítulo 2, artículo 301, la obligación de dar alimentos es recíproca. ¿Qué quiere decir? Que tanto la mujer como el hombre tienen que dar alimentos. Papá o mamá tienen que dar alimentos. Los cónyuges deberán dar alimentos a los cónyuges también. Estés casado o no estés casado, eso es a fuerzas. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos al 100%. Ahí no hay vuelta de hoja. Artículo 303. Artículo 304. Los hijos están obligados a dar pensión a los padres cuando ya los padres están en una edad avanzada. Ahora los hijos, como a ellos ahora tienen la obligación de dar pensión. Cuando tú eras menor, pues bueno, a ti te daban pensión. Hoy en día que ya eres mayor, ahora tú tienes que regresar esa pensión. Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refieren los artículos anteriores tienen la obligación de dar alimentos. Acuérdense que si
Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, muchachos. Si yo no quiero dar pensión alimenticia a mis hijos y me voy a otro país, me desaparezco de la faz de la tierra, los niños tienen que comer a fuerzas, entonces yo demando al hermano. El hermano va a decir, bueno, ¿yo qué culpa tengo? Pero él tiene la obligación de alimentar a sus sobrinos. A lo mejor no le quiten un porcentaje tan grande, pero sí tiene la obligación de seguir dando. Si no tiene hermanos, a los abuelos. Si no tiene abuelos, a los tíos. Y si no tiene tíos, a los primos. Es hasta cuarto grado la pensión alimenticia. ¿Ok? La pensión alimenticia para los menores va porque va. Nada más tienes que saber y especificar en tu demanda por qué a ellos se les está pidiendo, pero va porque va. Bueno, eso los vamos a estar estudiando, eso va a ser la tarea de la siguiente clase, revisar los artículos desde el 301 hasta el artículo 323 del Código Civil Federal, ¿ok? Pero bueno, de eso vamos a estar hablando. Bien. Respecto a los menores gastos para la educación, todo niño tiene una educación, tiene que tener una educación. Eso es a fuerzas en el artículo 3 dice que todos tenemos que tener una educación hasta nivel universidad. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, a los menores se les tiene que dar educación hasta la nivel superior, siempre y cuando sigan estudiando, si son mayores de edad, siempre y cuando sigan estudiando sin interrupciones. Tú tienes que darle pensión hasta los 23 años, siempre y cuando sigan estudiando. Ellos siguen primaria, secundaria, prepa, universidad, termina su carrera, hasta ahí termina tu pensión alimenticia, hasta los 23 años. Pero si estuvo en la primaria, en la secundaria, en la prepa, y se quedó su año sabático, bueno, pues entonces eso quiere decir que yo ya no tengo por qué darle pensión, ya tiene 23 años, ya es mayor de edad, ya no tengo yo por qué darle pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque ya truncó su carrera, yo tengo que dárselos corridos. Ok, los alimentos a los menores son hasta los 17 años, automáticamente cumpliendo 18, si ellos siguen estudiando, yo sigo pagando, si no estudian, en ese momento termina. ¿Ok? Bien, vamos a ver los requisitos para pedir, pues, alimentos, ¿no? Que el que pida alimentos deberá probar falta de medios para alimentarse. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar con los menores. Los menores de edad no pueden trabajar, entonces, por lo tanto, tu obligación es dar alimentos a tus hijos. ¿Ok? Esos son a los menores de edad, hasta los 23 años, siempre y cuando sigan estudiando o tengan una carrera muy larga, como es la medicina, la astronomía, pues algún tipo de carrera muy larga. Entonces, puedes seguirle dando alimentos, pero si no, hasta los 23 años, nada más. ¿Ok? ¿Quién más? Los papás también pueden pedir alimentos a los hijos cuando ya son mayores de edad, no tienen que dónde vivir, qué comer, ya no pueden valerse por sí mismos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos ahora pueden pedir alimentos, ¿ok? Ellos de esa manera van a pedir alimentos. Los hermanos que están, pues, con una discapacidad o algo, le piden alimentos a sus tíos, a sus papás o a sus hermanos. ¿Por qué? Porque no se pueden valer por sí mismos. Entonces, eso también puede ser. La imposibilidad de adquirir un trabajo, lo que les estaba comentando, si no tienen, no pueden conseguir ellos un trabajo y también la cónyuge toda la vida se ha dedicado a cuidar a los hijos, tiene derecho a una pensión. ¿Okay? Tiene derecho también a alimentos, a lo mejor es un porcentaje muy pequeño, un 10%, pero si tuvo 20 años cuidando a tus hijos y nunca ha trabajado, nunca nada, ese tiempo tiene derecho a pedir, a subsanar ese tiempo que te brindó a ti porque te sirvió como ama de casa, como trabajadora, te sirvió, entonces por lo tanto tú le tienes que dar una pequeña pensión también. No tiene importancia las causas por las quien reclama alimentos haya caído en el estado de necesidad, es decir, si así fuera culpable, la falta de los medios de la imposibilidad de adquirir. Si no tienes un trabajo, ojo, si la
Si tu cónyuge o tu concubina no tiene un trabajo, tiene derecho a alimentos en lo que encuentre un trabajo. ¿Ok? A eso sí tiene derecho. Bien, ahora vamos a ver sujetos obligados a dar alimentos. Las obligaciones alimentarias es un deber generado por el matrimonio, el concubinato y el parentesco, de ayudar al pariente en estado de necesidad, proporcionándole alimentos para su vivencia, ya sea en dinero o en especie. Encuentra su sustento con la conservación de la vida y el principio de la solidaridad que debe regir la familia, lo que les había comentado. Cónyuge, concubina, concubinario, hijos, hermanos, papás, abuelos, tienen derecho a el alimento, muchachos. Tienen derecho a los alimentos, sujetos obligados a dar alimentos, los parientes de los grados reconocidos por la ley, los cuales se extienden sin limitación de grado en línea recta, los parientes consanguíneos en línea transversal o colateral hasta cuarto grado. Ok, si yo soy el único tío de mi segundo sobrino, o de mi sobrino de mi prima, si no tiene otros parientes como hermanos, abuelos, tíos, yo tengo la obligación de darles pensión, muchachos, ¿sale? Yo tengo esa obligación de darle pensión, ¿para qué? Pues para que viva decentemente y decorosamente. Los menores, las personas con discapacidad, interdictos. ¿Qué es un interdicto? Es una persona que no se puede valer por sí misma, llámese alcohólico, llámese drogadicto, una persona que tiene un problema mental. Esos son los interdictos. El cónyuge que se dedica al hogar gozan de la presunción de necesitar alimento, lo que les estaba yo comentando, lo mismo aplica para los casos de los concubinos y adultos mayores. Todos los menores, las personas interdictas, pues ya les vuelvo a repetir, las personas interdictas, pues son aquellos muchachos que pues no se pueden valer por sí solos. Si tú tienes un hermano o un sobrino, pues que realmente haya sido alcohólico, drogadicto, o esté mal de sus facultades mentales y nadie lo quiere ayudar, a ti te pueden pedir pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque es consanguíneo y es hasta cuarto grado. Entonces, por lo tanto, tienen ese derecho a los alimentos. Características especiales, que sea recíproco, todo tiene que ser recíproco debido a que es la obligación de dar a su vez el derecho y exigirlo, porque los alimentos no es de que si quieres, es una exigencia. ¿Okay? Es una obligación y tiene que ser recíproco. Esto va para los papás, para los concubinos, para los abuelos y para los hijos, ¿ok? Esto tiene que ser recíproco. Si yo a mis hijos les di pensión, cuando yo no pueda valerme por sí mismo, pues ellos tienen que darme pensión a mí. Proporcional, debido a que los alimentos deben ser proporcionalmente conforme a la posibilidad que los da a la necesidad de quien los recibe. Bueno, esto es proporcional lo que les estaba yo comentando. El juez te va a quitar nada más una parte de tu sueldo para poderle dar a tus hijos. Acuérdate que con esa parte que te dan, con eso tú tienes que ver por todo, ¿eh? Porque muchos piden, no, pues a mí que me dé la mitad de su sueldo y que la otra mitad pues la cubra, tienen gastos del seguro, que no. Con lo que te da el juez por porcentaje, como te lo haya dictado por UMAS, por salario mínimo o por porcentaje de tus nómina, con eso tienes que cubrir su parte. ¿Por qué? Porque la otra parte la cubre el cónyuge o la cónyuge, ¿ok? Los dos tienen que trabajar para poder sacar adelante a los niños. Por eso dice que es proporcional. Subsidiada. Se establece a cargo de los parientes más lejanos solo cuando los más cercanos no pueden cumplirla. Esto es subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Pues lo que les comentaba, cuando yo me voy y no me vuelven a encontrar nunca más, pues los niños tienen que comer, para eso están los parientes.
El hermano, si no está el hermano, los papás, si no los papás, el tío y si no, el primo. Hasta cuarto grado tienen ese derecho. Y tú vas a decir, por primo, ¿yo por qué le voy a tener que dar pensión a mi sobrino que ni conozco? ¿Por qué? Porque simplemente es consanguíneo, es tu sangre hasta cuarto grado. Entonces, por lo tanto, si no tienen alimentos por parte de fulano, sotano, ya no tienen a nadie, pues tú tienes esa obligación. Imprescriptible, ya que no existe, aunque el tiempo transcurra sin que se haya ejercido el derecho, exceptuando las pensiones vencidas que están sujetos a plazos de la ley. ¿Qué quiere decir imprescriptibles? Nunca van a prescribir, muchachos. ¿Ok? Si tú no vistes, yo no trabajé nunca y ahorita me pongo a trabajar y nunca, en un lapso de 10 años, nunca le di pensión. En cuanto entre yo a trabajar, desde el momento que yo dejare de dar pensión hasta la fecha, se me va a cobrar todo el retroactivo, ¿ok? Por eso es imprescriptible, nunca va a prescribir. Si son 10 años me vas a quitar de pensión alimenticia, ¿ok? Es cuando se llegan a convenios y es cuando se llegan a acuerdos de que, bueno, te dejo la casa, mira, yo son 10 años, bueno, vamos a hipotecar la casa o no sé, él va a garantizar esa forma, pero de que te van a cobrar todo el tiempo que estuviste no dando tu pensión alimenticia, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 11, dependiendo cuánto tiempo hayas tú dejado de dar pensión, es el tiempo que se te va a cobrar, por eso es imprescriptible. Irrenunciable, no puede ser objeto de renuncia, ya que es un derecho que no se puede desistir en un futuro, aunque en el caso de las pensiones, de las pensiones vencidas. ¿Qué quiere decir que es irrenunciable? Muchas veces tú como pareja, por ya no querer volver a ver a tu cónyuge o cónyuge, a tu concubina o concubinario, por ya no volverlo a ver, tú dices, yo ya no quiero nada, a mí no me des nada, lo único que quiero es que me dejes en paz. No puedes renunciar a una pensión porque no es para ti, es para tus hijos. Si tienes hijos, es para tus hijos la pensión. No puedes renunciar a ello aunque tú quieras, porque entonces tú estarías cayendo en un delito. Estás privando de su derecho a tus hijos a tener una pensión o cómo vivir ese tiempo, cómo subsanar todo ese tiempo que no se van, que van a ver pues a los papás, ¿no? O a la mamá, pero sí tienen la obligación de que tengan alimentos los niños. Entonces, es irrenunciable, tú no puedes renunciar a eso. ¿Por qué? Porque no es para ti, es para tus hijos la pensión. También como papá tú no puedes renunciar, tienes ese derecho de que si toda una vida te encargaste de tus hijos, es ahora que se encarguen de ti. ¿Ok? Por eso es irrenunciable. Por eso no podemos renunciar a, pues a una pensión intransferible. ¿Por qué es intransferible? Ya que surge la relación familiar haciéndole personalísima, pues las calidades de los cónyuges. ¿Qué quiere decir que es intransferible? Tú no le puedes pasar la pensión a un primo, la pensión a un amigo, no. Si la pensión es para ti, pues tú como papá, nada más a ti tienes. A tus hijos, a ti nada más te pueden mantener. No se las puedes pasar a la mamá. Si la mamá no quiere pensión, porque pues, tiene una vida cómoda, ya tiene, no se la puedes pasar tú, ¿no? Que tú digas, pues yo, mis hijos me están pasando a mi pensión, ahora quiero que pasársela a mi esposa. No, si la esposa, acuérdense que la pensión alimenticia para los padres es a petición. Si yo pido, me dan, si no pido, pues obvio no me dan. Entonces no puedes transferirlas. También como hijos, ay, pues ahora que mantenga al hijo de la otra persona, no, es de su hijo. Entonces vas a mantener a su hijo, no se la puedes transferir a tus otros hijos, ¿ok? Por eso el juez le da un porcentaje a cada quien. Le da un porcentaje a cada quien. Es inembargable. ¿Qué es inembargable debido a que está construida como uno de los bienes no susceptibles de embargo? Tú no puedes llegar si tienes un problema y embargarle su casa. ¿Por qué? Porque forma parte de los alimentos. No quiere decir que nada más es comer, no, es parte de los alimentos. Tú no le puedes quitar una computadora
a tu hijo, porque con qué estudiaría, no le puedes quitar los lápices, no le puedes embargar su pizarrón, no le puedes embargar su cama. Todo eso forma parte de los alimentos, ¿ok? Son inembargables. Cuando tú tienes algo, por ejemplo, un pagaré, y vas a embargar bienes, tú no puedes llegar y embargar la cama, la estufa, ni el refrigerador. ¿Por qué? Porque esos son productos básicos que tiene que haber, artículos básicos que tiene que haber en una casa. Pues si no, imagínense, si hay niños pequeños y no tienen refrigerador, pues la leche se les echa a perder, ¿no? Si tú le quitas la estufa, ¿con qué van a comer? Si les quitas una cama, con qué le vas a, dónde van a dormir, ¿no? Por eso es, ellos no les puedes quitar ni les puedes embargar los alimentos. No puedes llegar y quitarles estos, no, realmente no puedes hacer absolutamente nada de él. Divisible, la obligación de dar alimentos en divisible, tratándose de los alimentos, expresamente en la ley se determina su carácter divisible cuando existen diferentes sujetos obligados en el caso de los que una sola persona sea obligada. También la naturaleza de los alimentos no debe de satisfacerse en especie, sí en dinero, lo que permite su pago. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que yo un porcentaje lo puedo dar en especies y un porcentaje lo puedo dar en efectivo, ¿ok? Si yo, ¿sabes qué? Me pusieron de pensión 6,000 pesos, ok, yo te pago 3,000 pesos en alimentos y te doy 3,000 pesos en efectivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me dan vales de despensa. Bueno, yo los 3,000 pesos los cubro con mis vales de despensa y con mi otro porcentaje le cubro los otros 3,000 pesos, ¿ok? De mi dinero les cubro los otros 3,000 pesos. Es divisible porque lo puedo partir a la mitad. ¿Ok? Por eso dice que es divisible. Tú puedes pagar de la mejor manera que tú quieras. Si son 6,000 pesos, bueno, das 4,000 en vales y a lo mejor 2,000 en efectivo o 4,000 en efectivo, 2,000 en vales o los 4,000 en especie. ¿Eh? Como en especie, bueno, le compro una despensa de 3,000 pesos, ¿no? De todo, obvio menos chelas, ni vino, ni cosas que no tienen nada que ver con alimentos, no, solamente cosas que tienen que ver con alimentos. Le pago 3,000 pesos y lo demás, a lo mejor cubro la renta, no sé, es que bueno, yo le voy a hablar con la casera y yo le voy a pagar la renta. Así es como tú puedes también pagar sin tener ningún problema, ¿eh? Puedes, no a fuerzas, no es siempre, es que tú tengas que dar el efectivo. Él lo va a cubrir como mejor le convenga. Por eso es divisible. Puede dar una parte en efectivo, una parte en especie, o todo en especie, o todo en efectivo. ¿Ok? Formas de garantizar. La garantía, pues bueno, si yo no he pagado, muchachos, mucho tiempo, pues tengo que hipotecar mi casa si no tengo que dejar en prenda algo o hacer un depósito a una persona, lo que les estaba comentando, o un fiador, o dejar a alguien de fiador, pero yo tengo que garantizar esa pensión, ¿ok? Yo tengo que garantizar esa pensión alimenticia para eh, para todos aquellos que necesiten alimentos. Terminación o suspensión de los alimentos, lo que les estaba yo comentando, que el deudor carezca de medios para hacerlos, a lo mejor tuvo un accidente y ya no puedes seguir dándote pensión, pues ¿cómo le exiges? Si a lo mejor se quedó sin piernas, pues ¿cómo le hace, no? O sin manos, pues ¿cómo trabaja? Pero en ese momento solamente podría dejar de dar pensión, que el acreedor deje de necesitarlos. Bueno, si a lo mejor mi cónyuge yo le doy pensión a mi cónyuge o alimentos, pero ya se metió a trabajar, en ese momento ya no los necesita. No le tengo que dar toda la vida a mi cónyuge. Solamente hasta que busque trabajo. En cuanto busque trabajo ya no los va a necesitar, ya se puede valer por sí mismo. El acreedor mayor de edad incurre en violencia, injuria o algún otro tipo de problema, pero realmente eso es cuando llegan a la mayoría de edad y ya no están estudiando, es cuando ya no tienen derecho a una pensión. ¿Ok? Pero si tienen la mayoría de edad y siguen estudiando, pues hasta los 23 años. ¿Ok? ¿En qué casos el pariente obligado puede negarse a dar alimentos cuando hubiera una pariente obligada antes que él? Como por ejemplo yo. Mi sobrino no tiene, por ejemplo, me demanda a mí mi sobrino por pensión alimenticia. Pero antes
que mi persona están sus abuelos, abuelos maternos. ¿Ok? Están sus abuelos, vas con sus abuelos y a ellos les vas a pedir pensión alimenticia antes que me lo pidas a mí, yo tío. ¿Ok? Bueno, si también yo soy el hijo último, apenas estoy empezando a agarrar trabajo y mi hermano el mayor tiene la capacidad de tener, pues a él pídele a mí porque o sea, yo quiero ayudarte, pero no puedo. De esa forma también me puedo negar de dar alimentos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque apenas estoy empezando a trabajar y yo veo a mi hermano, pues tiene la capacidad, o los hermanos por parte de la mamá tienen esa posibilidad, ellos mucho mejor que yo, pues bueno, pídenle, le puedes pedir a ellos y no a mí. Cuando su situación económica no sea pertinente, ¿ok? Lo que les comentaba, a lo mejor mi situación económica, la verdad, está muy pesada, ¿no? Yo pago renta, tengo hijos, pago una casa, no sé, tengo deudas, y en cambio la otra persona por parte, porque aquí van los dos, tanto los familiares de la mamá como los familiares del papá. Si a lo mejor los familiares de mi, por parte del padre tienen mejor economía, o también por parte de la madre tienen mejor economía, bueno, pues entonces a ellos les estarías pidiendo pensión alimenticia. Y en este caso, pues yo lo único que puedo hacer es decir que no tengo las posibilidades, ¿ok? Bien, muchachos, pues como ven, esto es todo lo referente a alimentos en materia familiar. Ya vimos cuáles tipos de alimentos y a quién se les puede dar, los obligados, las formas de cumplimiento, las características que hay que son irrecurribles, que son inembargables, que son inalienables, que no puedes transferirlos, ¿ok? ¿Cómo vas a garantizar tus alimentos? Pues bueno, por medio de una hipoteca, una prenda, un depósito o una fianza. ¿Y cómo nada más no puedes tú dar pensión? Pues bueno, por falta del menor, porque yo ya tenido un accidente, el menor ya no es menor, ahorita ya tiene su mayoría de edad y no está estudiando. Bueno, hasta ahí termina mi deber como persona que da una pensión. ¿Ok? Bien, muchachos, me gustaría platicar extensamente este fin de semana con ustedes referente a este tema. Este tema es muy importante. Las reformas que se están haciendo hoy en día son sumamente importantes. Les vuelvo a corroborar. Se acaba de reformar nuestra constitución para aquellos deudores alimentarios. Ya no van a poder tener cargos públicos, no van a tener licencia, no van a poder votar, no van a poder, la verdad les están restringiendo todos, y eso a nosotros como abogados nos va a servir. ¿Por qué? Porque les vamos a dar mejores resultados a nuestros clientes. Va a ser mucho más rápido, va a ser más fácil trabajar, mucho más fácil trabajar. ¿Por qué? Porque ahorita en cuanto no quieran dar pensión, pues los metes a la lista de deudores alimentarios y ahí sí, pagan porque pagan. ¿Sale? Bien, muchachos, pues que tengan un bonito día, bonita tarde, bonita noche. Nos vemos el día sábado. Lo vamos a platicar. Estudien bien este tema, que su tarea es referente a alimentos. Esa fue su tarea, referente a alimentos, y lo estaremos platicando. Gracias y buen día.